Vamos a continuar con la siguiente charla denominada heterogeneidad curricular versus unicidad de la profesión. Ahí hay como un aparente punto de distancia, quizá de tensión entre lo que es divergencia y lo que es común. En algún punto intermedio entre esos dos elementos nos encontramos y para eso pues nos van a presentar tanto el contexto histórico como un estudio exploratorio comparativo que les contaba ayer ha sido referente para los análisis curriculares de nuestra profesión. Allí nos van a hablar de denominaciones, cargas horarias, de cómo los perfiles profesionales podrían agruparse por clústeres de acuerdo a unas características que ha identificado la profesora Cecilia Brizón a partir de planes de estudios durante el periodo 2005-2013. Y bueno, a continuación, en las siguientes charlas también veremos cómo desde allí se continúa el recorrido. Esta charla nos la presenta la profesora Cecilia Brizón. Ella es Magister Scientist en Metodología de la Investigación, también en Bioquímica. Es profesora del Departamento de Bioquímica Clínica y Cuantitativa de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina y pues una de las profes que ha armado intensamente durante el último mes esta agenda de trabajo. De ella, como nos puede acompañar de manera virtual, para siendo previsivos, vamos a ver su conferencia a través de una grabación, pero nos acompañará también en el conversatorio ahora de manera sincrónica. Buenos días a todos. Yo soy Cecilia Brizón, soy bioquímica, soy profesora de la Facultad de Bioquímica y Ciencia Biológica de la Universidad Nacional del Litoral en Argentina. Y bueno, les agradezco a los organizadores de este encuentro por haberme invitado a compartir la experiencia de mi grupo de trabajo en este tema, del cual voy a hablar, que es heterogeneidad curricular versus unicidad de la profesión, contexto histórico y estudio exploratorio comparativo de denominaciones, cargas horarias, perfiles profesionales por clúster, a partir de planes de estudio de carreras de análisis clínicos en Latinoamérica entre 2005 y 2003. Bueno, los temas que voy a abordar son el análisis curricular comparativo de planes de estudio, denominaciones y carga horaria total y por ciclo de las carreras, análisis de los perfiles profesionales en diferentes agrupaciones de países, agrupación por clase de los perfiles obtenidos y conclusiones, aprendizaje del estudio exploratorio y oportunidades para contribuir a la armonización de la formación curricular. En esta ilustración, como les muestro, la evolución histórica de la investigación en este tema, que se genera en 2005, y voy a exponer resultados obtenidos hasta 2003. ¿Cómo se generó esta línea de investigación? Nosotros estábamos investigando en educación, en proyectos acreditados de la Universidad Nacional del Litoral, en medios educativos no presenciales aplicados a la actualización permanente de los profesionales de análisis clínico. En el caso de América Latina, las diferencias de la formación de grado y el desconocimiento que teníamos de la preferencia en área de actualización nos dificultaban a planificar una oferta de capacitación profesional permanente afuera de la Argentina. Habíamos hecho mucho esfuerzo, de hecho habíamos tenido estudiantes de cursos de formación permanente fuera de Argentina, pero la respuesta obtenida no era acorde al esfuerzo que habíamos realizado y que seguíamos realizando. Entonces nos decidimos a recurrir a información sobre perfiles profesionales del contenido curricular desarrollado durante los estudios de grado en América Latina y el Caribe, de profesionales de análisis clínico, obviamente, para poder determinar el nivel, las características y el contenido de la educación continua a ofrecer. Nos propusimos relevar títulos universitarios otorgados,
analizar comparativamente planes de estudio de las carreras, estudiar los perfiles profesionales, siempre dentro de carreras que otorgan títulos de grado o de posgrado, como se llaman en cada país, habilitante para realizar análisis clínicos en América Latina. No incluimos en este estudio los posgrados habilitantes. Bueno, hicimos una búsqueda bibliográfica, no encontramos nada referido a datos sobre profesionales de análisis clínicos. Recurrimos a la UNESCO, la IESAL, la OPS, no nos pudieron dar ninguna información y entonces comenzamos el estudio en forma exploratoria de la falta de datos. Y nuestra fuente de datos fueron las páginas web de las universidades. La mayor parte de los datos los obtuvimos de las páginas web, de los planes de estudio que se encontramos en las páginas, y en pocos casos, algunos de los contactos que obtuvimos a través del mismo lugar, o sea, de la página web, nos enviaron algunos planes de estudios por correo electrónico. En la etapa de relevamiento de 2005-2009 no pudimos obtener datos de Cuba, Nicaragua y Paraguay, tampoco de estos países que figuran acá abajo. El proyecto original contemplaba las universidades del Caribe también, pero en ninguno de esos países obtuvimos datos, ya que en los programas no figuraban en las páginas, ni los contactos nos respondieron por vía electrónica ni por correo postal, aún incluso habiéndolos traducido a los idiomas oficiales de los países. Encontramos, entonces, por decir de esta forma, 135 carreras de grado, cuyos títulos habilitaban para la realización de análisis clínicos, dijimos que no incluimos los grados habilitantes, y encontramos 25 títulos diferentes en 16 países que habilitaban para la realización de análisis clínico. Bueno, esta es la lista que encontramos en ese momento, que después fue ampliada hasta el 2013, en donde se puede ver que en cada país hay una variedad de títulos que se otorgan y muchos tienen más de un título. Bueno, esa fue la primera parte de nuestros objetivos, que era conseguir el relevamiento de títulos. La segunda parte era el análisis de los planes de estudio. De las 135 carreras, encontramos 58 en 16 países, cuyo plan de estudio pudo analizarse cuantitativamente en forma completa. El primer escollo que tuvimos fue la expresión dispar de la carga horaria, que uno lo expresaba en horas reloj, otros en horas áulicas, en créditos, que no tenían una definición única y a veces ni siquiera era clara de interpretar, otros en unidades valorativas. O sea, de toda esta, la única que tiene una interpretación única es la hora reloj. Entonces definimos la variable peso relativo porcentual como una medida de la importancia curricular que se le asignaba en cada facultad a esa área o ese ciclo o a la materia que vamos a considerar en el plan de estudio. Y operacionalmente es la proporción que supone ese ciclo o área en la unidad que se utilizan sobre el total de la carrera en la misma unidad en porcentaje. Bueno, la duración promedio de la carrera que estudiamos fue de 5 años, con un rango de 4 a 7,5 años. La carga horaria total de las carreras, bueno, 46 de las 58 facultades expresaban la carga horaria en horas reloj en sus planes de estudio. Y la carga horaria total promedio fue de 4.522 y con una deviación estándar de 863 horas.
el rango comprendido entre 2.880 y 7.950 horas. Uno de los primeros análisis que hicimos fue ver cuál era el peso relativo porcentual, analizarlo, el peso relativo porcentual en carreras con incumbencias en análisis clínico y farmacia. De las 58 de los 58 planes de estudio que teníamos disponibles, eran de carreras que pedían título con incumbencia, tanto en análisis clínico como en farmacia. Analizado el peso relativo porcentual asignado a las materias específicas de farmacia, estas absorbían aproximadamente el 23% de la carga horaria total. Pero no era homogéneo, había diferencias por países. Y en las carreras, por ejemplo, en las carreras de México, el peso relativo porcentual asignado era de 7 más menos 7%, perdón, 9 más menos 7%, ¿no? Mientras que en el resto era de 29 más o menos 4%. ¿No? Una diferencia, ¿no?, importante entre ellas, pero también la carga horaria total asignada a las materias específicas era grande. Bueno, entonces después le analizamos el peso relativo porcentual por país en los ciclos básicos, el ciclo biomédico o biopreprofesional, como se llamara, el ciclo profesional y la práctica profesional. Y obtuvimos estas gráficas en donde está graficado el peso relativo porcentual en cada uno de los países que teníamos para analizar. Y ven, bueno, que hay diferencias de la importancia que se le otorga a cada ciclo por país. Esto resumido en una tabla nos da, primera tabla, rango de peso relativo porcentual por ciclo de la carrera. Variaban en el ciclo básico entre 12 y 39%, en el biomédico entre 9 y 26%, en el profesional entre 19 y el 40%, y las prácticas profesionales entre 3 y el 23%. Y les traje acá también algunas áreas de interés en las cuales les muestro los rangos de peso relativo porcentual que tenían, que encontramos. Por ejemplo, en salud pública y epidemiología, entre 0 y 7%, formación general y humanística entre 1 y 16%, en investigación entre 0 y 6%, en bioquímica clínica, que nosotros acá agrupamos a las materias que se llamaran a la bioquímica clínica, análisis clínico, química, o que las tuvieran repartidas en distintas asignaturas, ¿sí? Eso es lo que comprende bioquímica clínica, y era entre 5,5 y 27,7% el rango. Y las microbiologías, o sea, bacteriología, micología, parasitología y biología clínicas, que ya del ciclo profesional, variaron entre un 3 y un 16%. Bromatología y nutrición entre 0 y 4,4, patología humana entre 0 y 4, toxicología, farmacología, o sea, fundamento de farmacología, y bioquímica legal, entre 0 y 3,6%. Entonces, ¿qué tenemos acá? Hay cosas que son heterogéneas y cosas que son homogéneas. ¿Sí? El peso relativo porcentual es muy variable, la importancia que le da, se le da en cada, en el rango, en el país analizado, ¿sí?, a cada una de las áreas de la carrera, o a los ciclos de la carrera, o de algunas partes que es de interés, y áreas discordantes. ¿Sí? Hay áreas en las cuales se parte de un 0%. Pero también hay alguna homogeneidad, ¿cierto? Hay áreas que coincidentes, en todas estaba contemplada bioquímica clínica, en todas estaban contempladas la microbiología, también la formación general y humanística,
con distintos de peso relativo porcentual, pero un punto de convergencia. Bueno, después teníamos otro objetivo, que era analizar el perfil profesional de las carreras y lo hicimos por el grupo de países. Comenzamos con los países miembros del Mercosur, y bueno, sabemos que los planes de estudio explicitan en los perfiles de egreso, o perfil profesional, o perfil del título, como ofrece cada unidad académica, los conocimientos básicos que respaldan el desarrollo curricular, las competencias profesionales, las habilidades técnicas y actitudes, los espacios donde podrán actuar y los contenidos valiosos de la cultura adquiridos y que la universidad certificará y respaldará al momento de la graduación. Entonces, en los países miembros del Mercosur, que son Argentina, Paraguay, Uruguay y Brasil, encontramos en las páginas de los ministerios que había un total de 504 universidades en ese momento. Pudimos acceder a 291 de ellas, a las otras no pudimos porque no tenían acceso por electrónico, o no funcionaban los links, por ejemplo, y encontramos carreras de análisis clínico, 115 carreras disponibles en Internet, de los cuales tenían disponible 80, de los cuales 85 estaban disponibles para analizar. Y bueno, considerando que son más del 60% de las universidades del total que tuvimos acceso, y más del 75% de los perfiles profesionales analizados, creemos que los resultados son bastante representativos. ¿Qué es lo que identificamos? Identificamos 12 categorías de competencias dentro de los perfiles, respecto a análisis que realizan y su alcance, naturaleza e intensidad de la formación, integración en equipos de trabajo, dirección técnica, asesoramiento, actividades normativas y legislativas, inspección, certificación y auditoría, salud pública, actualización y formación profesional permanente, investigación científica, docencia y aspectos éticos y sociales. Las mayores coincidencias entre todos los países eran diseñar, desarrollar, planificar, aplicar, realizar, interpretar, evaluar, desempeñarse en las áreas de análisis clínico y análisis toxicológico, actuar en equipos de salud pública y desempeñar tareas, funciones y actividades de investigación. Bueno, las principales convergencias y divergencias halladas en este grupo de países. Los perfiles convergencias, los perfiles de Argentina y Paraguay serán muy parecidos, y las diferencias entre Argentina y Paraguay con Uruguay son menores. La diferencia es que Uruguay no consignaba la realización de análisis bromatológicos, y como que todos los países de habla hispana de este grupo compartían un perfil profesional bastante homogéneo. Las principales divergencias, que el perfil del farmacéutico de Brasil mostró un fuerte componente relacionado a la posibilidad de actuar en todas las áreas que comprende el espacio del medicamento. Bueno, buscamos otro grupo de países, y en este caso nos referimos a los países integrantes de la UNASUR, que son Argentina, Bolivia, Brasil, Colombia, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela, también Guyana y Surinam, pero no conseguimos datos de universidades de todos los países. Accedimos a 886 universidades, encontramos 193 carreras, 21 títulos, 142 perfiles, y los analizamos en las mismas categorías que para los países miembros del Mercosur. En este caso les voy a mostrar un análisis que tal vez ustedes ya lo conocen, que se llama análisis de clúster, donde estamos, les muestro los endogramas que se obtuvieron a partir de los perfiles y las agrupaciones que surgieron.
qué condiciones pusimos para conformar los grupos, que tuvieran una similaridad, un índice de similaridad mayor al 60% y que estuvieran conformados por más de 3 o más perfiles correspondientes a algún una profesión en particular. Entonces, vamos a quedar en conformado. Cortamos acá, entonces tenemos un grupo formado por los bioquímicos de Argentina, Bolivia, Paraguay, los bioquímicos clínicos de Uruguay y Ecuador. Otro grupo acá, formado por los farmacéuticos de Brasil, químicos farmacéuticos de Perú y bioquímicos farmacéuticos de Bolivia. Y este otro grupo, donde me quedó el mouse, acá, que está formado por los bacteriólogos de Colombia, bioquímicos de Chile, tecnólogos médicos de Perú, Ecuador y Chile. Entonces, y quedaron estos dos, los perfiles de estos dos profesionales que no resultaron agrupados a nivel de similitud que nosotros buscábamos. Bueno, teniendo en cuenta lo analizado sobre los perfiles de los profesionales que tenían posibilidad de actuar tanto en el área de los análisis clínicos como en lo de los medicamentos, que pasó lo mismo en el Mercosur, los farmacéuticos tenían un fuerte componente en ese sentido, entonces buscamos analizarlo excluyéndolos, y quedaron formados dos grupos. El primer grupo, pues, que está formado por los mismos integrantes que en el análisis anterior, y un segundo grupo en el cual quedó ahora incluido quedaron incluidos los analistas de Venezuela. Avanzando, conseguimos los perfiles de Panamá en el año siguiente, y como analizamos entonces, teníamos 911 universidades estudiadas, 195 carreras, 22 títulos, 143 perfiles, y lo analizamos a los perfiles hallados para Panamá, con las mismas categorías anteriores. Y bueno, los tecnólogos médicos de Panamá resultaron en el tercer grupo del análisis de clase total y en el segundo del análisis sin farmacéutico. Bueno, convergencia y divergencias. Los perfiles de los farmacéuticos de Bolivia, Perú y Brasil fueron homogéneos. Los perfiles de los bioquímicos de Argentina, Paraguay y Bolivia son homogéneos, con diferencias menores respecto a los bioquímicos clínicos de Uruguay y Ecuador. Y los bacteriólogos de Colombia, bioquímicos de Chile, tecnólogos médicos de Ecuador, Perú, Chile, Panamá y los bioanalistas de Venezuela compartían homologías más fuertes entre sí que con el grupo anterior. Bueno, homogeneidad curricular versus unicidad en la profesión, aprendizaje. Descubren un núcleo común en la formación que permitiría hipotetizar acerca de un patrón esperable para otros países no incluidos. Los perfiles de egreso disponibles muestran tendencia a agruparse, y esto nos ofrece un mapa de asimetrías a superar si existiera la intención de armonizar la profesión en la región. Por otro lado, muestra el nivel de dificultad para conseguir los datos confiables y estadísticamente significativos que había en ese momento, que ahora por suerte están desde la configuración de la red Biolac para ser mucho más sencillo de superar, porque están involucrados las universidades latinoamericanas, como para ofrecer datos
confiables y actualizados, porque a veces lo que están en las páginas web puede ser que no estén actualizados. Y bueno, y la encuesta de la cual se va a hablar en las charlas posteriores, van a dar datos mucho más estadísticamente significativos y no exploratorios como este. Bueno, y desafíos de los perfiles analizados y de los datos que vimos, nomás los pocos nada más referido a la carga horaria que les mostré, de los análisis curricular, nos surge una pregunta. ¿Estamos hablando de una misma profesión con diferentes denominaciones o diferentes profesiones dentro del mismo campo profesional? Hay distintos tipos de competencias profesionales. Las competencias genéricas que se aplican a todas las profesiones, las competencias transversales que se aplican a una familia de profesiones, o sea, las que están consideran dentro del mismo campo profesional, y las específicas, que tienen el núcleo básico de competencias que dan identidad a una profesión. Bueno, entonces esto es un primer desafío que tenemos al que nos vimos expuestos a tratar de responder esta pregunta. Y bueno, otro desafío es considerar que si los planes de egreso son comparables, una propuesta en términos de competencias permitiría organizarlos por de contenidos curriculares esenciales para facilitar la unificación de las carreras que formen un profesional identificable de manera inequívoca en América Latina y el Caribe. Bueno, pequeño desafío, ¿no es cierto? Y esto siempre no para homogeneizar, sino mediante una armonización flexible y respetuosa de todas las particularidades culturales, sociales y de mercado de cada país y de cada región, pero con referentes comunes, para facilitar el reconocimiento de títulos, la acreditación y evaluación de las carreras, la movilidad profesional, las actividades de capacitación profesional permanente, la movilidad de los estudiantes. Bueno, así que tenemos acá dos desafíos pendientes. Bueno, les saludo por ahora y nos vemos en el conversatorio. Si tienen alguna duda, cualquier comentario que tengan, lo vamos a resolver en ese momento. Hasta ese momento, entonces, gracias. A usted, bueno, esto ya lo están viendo, es parte pues como del recorrido que queremos hacer para ir identificando, recuerden, pues cuáles son esos rasgos diferenciadores y elementos susceptibles de armonización. Ya la profe Cecilia nos recoge en estas conclusiones finales que uno de esos elementos susceptibles serían los perfiles. Por un lado tienen asimetrías, pero son susceptibles de la armonización y además abre unas posibilidades interesantes, pues de acuerdo a lo que nos plantea, si hay perfiles armonizados, eso facilitaría pasos siguientes en relación con contenidos y otros elementos del microcurrículo y del mesocurrículo del que nos hablaba el profesor Mauricio.